Y hablábamos en el principio del programa de algunas áreas pendientes todavía en el gobierno, entre ellas la Secretaría de Energía, pero no vamos a hablar de la sucesión de ese cargo o si se mantiene o no Darío Martínez, sino de lo que tiene que ver con nosotros, con todos los usuarios, y para eso tenemos en línea a un especialista, al señor Luciano Fuchello, Country Manager de NSC Multistage y fundador de Contactos Energéticos. Luciano, ¿cómo estás? Darío Ríos te saludo. Hola Darío, un gusto estar acá, gracias por el espacio. No, por favor, un gusto hablar con vos, siempre tan interiorizado de todo esto que estamos haciendo referencia. Hay un montón de cosas relacionadas a la energía que nos gustaría saber, vamos a tratar de aclarar algunas. Por ejemplo, hay algunos cambios en torno a lo que es la segmentación, más allá de las inscripciones que todos hicimos, pidiendo los subsidios o pretendiendo mantenerlos. En las últimas horas trascendieron algunas modificaciones en cuanto a los 400 kilovatios, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esa fue una de las últimas modificaciones de esta semana y de la cual la estamos analizando todavía. Como bien decís, los subsidios de energía representan un monto enorme para las cuentas del gobierno y es un lugar donde ellos pueden empezar a regularizarlo de manera inmediata, ¿no? Empezar a quitarlo. Bueno, el tema es cómo se quitan esos subsidios sin vulnerar ningún tipo de derecho o las familias que tienen menos recursos, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a aplicar esta segmentación. Inicialmente hay 3 segmentos dentro de la segmentación. No tenemos el primer escalón, que inicialmente se suponía que era el 10% de los hogares que iban a tener mayores ingresos y no iban a necesitar estos subsidios. Hoy en día se está hablando que es el 20%, ¿no? Se va a aplicar tarifa plena al 20% de los hogares y se va a resguardar de alguna manera el 80% de los hogares restantes. Ahora bien, el segundo segmento es un segmento intermedio donde hay diferentes ítems que uno tiene que ir marcando para entrar dentro de esa categoría. Uno es, por ejemplo, tener un auto que no tenga menos de 3 años, bueno, que ahí va a caer la mayoría, ¿no? Y el tercer segmento son los planes sociales, donde van a seguir con la misma cantidad de subsidios que este momento. Ahora, esto implica, para los que van a recibir tarifa plena, esto implica aumentos del 160% de lo que están pagando hoy en día. ¿No? Para este segmento, el 20% de la población que tiene ingresos, mayores ingresos, ¿no? Ahora, y lo que se metió esta semana es este tope al consumo de 400 kilovatios para la energía eléctrica, y también se va a incorporar un tope para el consumo de gas, que va a depender de la posición geográfica, de las condiciones climáticas. El gas es un tema mucho más complicado. Por ejemplo, para que te hagas una idea, hay 30 tarifas de gas para el consumidor final, para el usuario final. Pero bueno, se va a poner un tope. Entonces, bueno, con este tope se estima que de toda la población de los hogares que consumen energía, el 50% van a estar alcanzados por la tarifa plena, ¿no? O sea, este 20% que va a pagar tarifa plena desde el consumo número 1 y va a terminar alcanzando un 30% adicional que tendría subsidios pero consume más de lo que está estipulado en el top. Entonces, bueno, con esto se espera ahorrar un 1% del PBI nacional, que es un montón de dinero, y teniendo en cuenta el estado de las cuentas del gobierno, yo creo que es un paso necesario, ¿no? Y también tener en cuenta que hoy en día se está pagando el 30% de lo que cuesta la producción, el transporte y la distribución de lo que es gas y electricidad. Entonces, ese 70% restante alguien lo paga, ¿no? Claro. No voy a entrar en ese detalle quién lo va, pero alguien lo tiene que pagar. Bueno, en este momento lo está poniendo el gobierno, y bueno, representa un agujero negro en las cuentas del Estado. Sí, hablamos hace unos minutos con Manuel Ron, que es un productor de Río Cuarto que está trabajando en el tema de energías renovables, y justamente nos decía que es tan bajo el costo de la energía que no estimula a que la gente incursione en energías renovables o en pantallas solares que tampoco están bonificadas, ¿no? O sea, habría que tratar de que subsidiar esas cosas. Ese es también un gran punto, ¿no? A partir del 2019, donde
se empieza todo este tema del tarifazo, bueno, se empieza a controlar de alguna manera, se ve que el consumo de energía también empieza a subir, ¿no? Al ver la gente que se iba a seguir subsidiando el consumo de energía, la gente empezó a consumir más, ¿no? Claro. Entonces, en este último tiempo hubo un aumento del consumo. Y como vos bien decís, mira, Argentina es un país ultra regulado, desde la producción, el transporte, la distribución, que es lo que incumbe la energía. Imagino que todos los aspectos de la economía también, ¿no? Pero yo hablo de lo que sé, la energía. Entonces, si vamos a lo que es lo que se le paga al productor de gas en Argentina, en boca de pozo, estamos hablando de $3,5 por millón de BTU, una buena referencia. Y eso está ultra regulado. Se paga eso, es muy difícil moverlo, dólar a precio oficial. Si uno va a Estados Unidos, el precio en boca de pozo está $8. Si uno ve como referencia el Henry Hub, que es el precio de referencia de Estados Unidos. Y si uno va a lo que es el gas internacional, que es el GNL, que se transporta en barco, donde el gas se comprime, se lo enfría y se lo transporta al punto de consumo, está cerca de 25, 30, posiblemente aumente en el invierno por el conflicto de Rusia-Ucrania, donde Rusia se espera que, o están previendo que Rusia deje de enviar el gas a Europa, y Europa va a tener una alta dependencia de lo que es el GNL, además de poner en marcha las usinas de carbón y nucleares que las tenía parando. Entonces, bueno, el contexto de gas a nivel global está bastante convulsionado, ¿no? Y Argentina todo se mantiene estable, a la fuerza, y con precios muy por debajo. Aún así, cuando uno va a Vaca Muerta y ve los proyectos y que la actividad va creciendo día a día, yo creo que estamos hablando de que tenemos un milagro acá en Argentina, que este yacimiento, este recurso que tenemos de gas y de Vaca Muerta, donde aún así los proyectos son económicamente viables. ¿Cómo ves el tema del gasoducto? Bueno, se han licitado las etapas. ¿Cómo ves? ¿Ves viable que se concrete para el año próximo? Bueno, mira, el timing que tenemos justo en el próximo año electoral, puede pasar cualquier cosa, para bien o para mal. Yo siempre tomo referencia del gasoducto que se hizo en Perú, en Camisea, que es el gasoducto más alto del planeta Tierra. Fueron 2.000 kilómetros de gasoducto, donde se hicieron en 2 años, y acá estamos hablando de que son 600 kilómetros de gasoducto en una llanura. En la llanura, los tiempos, si todo se alinea, se alinean todos los planetas, podría llegar a darse. Yo no soy optimista en ese sentido. Si a eso le sumás año electoral, y que yo no creo que lleguen a concretarlo antes de las próximas elecciones, ¿no? Pues lo ideal para el gobierno, desde el punto de vista del gobierno, sería inaugurarlo antes de las elecciones, ¿no? Sería muy buena propaganda y señal para todos. Pero realmente los tiempos que se necesitan, y más teniendo en cuenta que Argentina, ¿cuánto hace que no se hacen gasoductos? Hace 30 años, ¿no? Entonces, sí. Poner en marcha una obra de este tipo quiere decir contratar el personal, entrenar personal nuevo, y bueno, va un poco lento, ¿no? O sea, yo no descarto que no se pueda hacer, porque puede pasar cualquier cosa en este país, pero técnicamente yo creo que cada día que pasa se ve más comprometido. Es el final de esta obra para el invierno del año que viene. Pero bueno, igualmente las señales del mercado en ese sentido son positivas. Si uno ve la actividad en Vaca Muerta, la actividad va incrementando. Y ten en cuenta que el día cero que se ponga en marcha el gasoducto, las empresas van a tener una presión enorme por meter y llenar de gas ese caño. Claro. Y bueno, el momento para empezar a hacer esos pozos y todo lo que son la adecuación de las plantas de tratamiento de gas para poder inyectarlo, se tiene que hacer ahora. Y se está haciendo. O sea, la actividad, uno cuando la ve va aumentando, hay pronósticos, no se van a traer equipamiento, Penarios va a traer un set de fractura, la empresa Energy también va a traer otro set de fractura. Entonces se está viendo que por ese lado la actividad incrementa y la producción de gas va a subir, ¿no? Y que tiene que salir sí o sí ese gasoducto, porque el gas, si vos no lo podés transportar desde el punto de producción, vale cero. Se ventea el gas que no lo sacan, cierran el pozo, porque necesitas sí o sí infraestructura para transportarlo. Luciano, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Marán. Hola, Gabriel. ¿Cómo? Qué bueno escucharte. ¿Qué tal? Te quería preguntar primero cómo estás viendo justamente el proceso licitatorio del gasoducto.
son 3 tramos, donde 2 tramos, más de 400 kilómetros, lo tiene Techini y Sagde, y bueno, el tercer tramo lo tiene la empresa BTU, que entiendo fue la única que se presentó para ese tramo y presentó una propuesta con un costo mayor por 160 kilómetros que los 220 que había presentado Techini y Sagde en los segmentos anteriores. No tengo opinión de eso, realmente no podría opinar. Al principio hace ruido, pero bueno, hay que ver también las condiciones del terreno, qué es lo que por qué llegaron a ese precio. Pero bueno, todo eso va en marcha, los permisos ambientales se están otorgando, que era una de las cuestiones. Yo personalmente estaba muy pendiente de ese tema, porque a veces se traba en el tema también mapuche, que es un tema bastante complicado, pero bueno, al final del día los permisos ambientales están saliendo, las licitaciones están avanzando, se están adjudicando, y bueno, deberían en principio ponerse en marcha todo, ¿no? Si llega, no importa, pero es algo que se tiene que hacer. Yo creo que es una de las obras de infraestructura más importantes del país en este momento. Y en cuanto a las fracturas en Vaca Muerta, para la importación de equipos, ¿no hay ningún inconveniente? Sí, viste, ahora hay inconvenientes. El tema de importación realmente es un tema crítico en Vaca Muerta. Prácticamente esta es una industria globalizada donde el equipamiento que se diseña y se fabrica acá localmente es muy poco, no es más que nada de metal mecánica, pero todos los componentes más sofisticados, electrónicos o equipamiento más complejo se importa afuera. Hay restricciones al acceso al MUL, que es Mercado Único Libre de Capitales, donde dependiendo de lo que hayas importado en 2020 o 2021, vos tenés un cupo, un X% adicional para importarlo. Ahora bien, 2020-2021 las importaciones, el nivel de importaciones fueron bajas, ¿no? Entonces lo que se puede importar ahora teniendo acceso al Mercado Único Libre de Capitales no es un monto que está acorde a lo que es la actividad en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Las empresas van a tener que empezar a entrar a pagar con dólar al contado con liqui. Dólar al contado con liqui, hoy tenemos una brecha de 170%. Entonces, o los precios de los servicios aumentan en Argentina, los servicios petroleros para las etapas de factura, o va a haber faltantes. Ese es el pronóstico. Hay una gran incertidumbre. Esto está pasando ahora. Así que sí, va a llegar a tener un impacto. Pero bueno, lo que se está viendo es las empresas que están invirtiendo y apostando en Vaca Muerta son empresas más que nada de carácter nacional, ¿no? Las empresas internacionales hoy en día a Vaca Muerta lo miran, es una vidriera, pero prácticamente hay cero inversión extranjera directa y cero empresas que están decididas a invertir para quedarse acá, ¿no? Y más que nada ahora con este clima de elecciones del año que viene, yo creo que las inversiones extranjeras van a parar. Entonces, bueno, lo que uno ve es empresas como Tenaris, empresas de capitales locales, donde ellos sí lo ven como buen negocio, es buen negocio. Empresas como Energy, que también si bien tienen capitales extranjeros, bueno, más que nada ellos, los accionistas son personas locales, ¿no? Que también saben jugar este juego que es Argentina ultra regulado y bastante complejo. Y si Argentina en algún momento llega a poder producir GNL, ¿crees que eso debe estar enfocado en la exportación? El GNL es exclusivamente exportación. Se necesita una planta, sería como o sea, te lo digo de una manera grotesca, es como una heladera gigante donde enfría el gas, lo mete en un barco, lo comprime 600 veces su volumen y lo exportás. Entonces eso sería 100% para exportación. Y una planta de GNL se tarda, son $5.000 millones, 5 años para construirla. Se puede hacer de manera modular y no esperar estos 5 años para empezar a producir. El tema, bueno, es la volatilidad de todos estos mercados. Hoy en día el precio del gas justifica todo. Si este precio de gas internacional de GNL se mantiene a 25, 30, 15, son muy buenos precios que justifican esa inversión. Ahora, en 5 años, ¿qué va a pasar en el mundo? Es muy difícil de verlo, ¿no? Es como que el mercado de GNL no es un mercado nuevo a nivel global. Hay jugadores como Qatar, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, uno de los principales exportadores de GNL.
donde si uno ve las inversiones ahí genere la cantidad de plantas que hay, trenes de licuefacción, es gigantesco, ¿no? Entonces sería competir también contra eso. Si los precios se mantienen y la necesidad del gas, que yo creo que va a ir en aumento a nivel global durante estos próximos años, hacer esta planta sería muy positivo para Argentina en cuanto a exportación, producción, y yo creo que también es la última meta de Vaca Muerta, poder exportar, ¿no? Porque una vez que se produzca el consumo interno, ¿qué hacemos con lo que sobra? Pero ahora también hay que ver el mercado, hay que ir un paso más atrás, no solamente verlo global como GNL, pero también hay posibilidades de abastecer el mercado regional. Hoy en día Bolivia, que es un gran productor gran productor, Vaca Muerta hoy en día produce más que Bolivia, pero bueno, Bolivia lo que ellos tienen dos clientes, uno es Brasil y uno es Argentina. Brasil está desesperado por el gas, desesperado, ellos desregularon el mercado, Bolivia no está pudiendo alcanzar la producción para enviarle a Brasil, entonces Brasil hoy en día está importando GNL, los barcos. Ellos tienen 5 plantas regasificadoras operando y necesitan más. Entonces, sin ir al GNL, el mercado de gas brasilero podría llegar a ser una opción, ¿no? Ahora hay que construir los gasoductos hasta allá. El gasoducto de Néstor Kirchner tiene 3 tramos que llegan hasta Brasil, ¿no? Sería una buena opción, pero bueno, de acá a 5 años es muy difícil saber qué puede pasar, ¿no? Que no parezca un cisne negro, y muy difícil también imaginar Argentina en 5 años, ¿no? Yo creo que hay que pasar ahora el 2023 y la meta a corto plazo es este gasoducto hasta Saliqueló. Y si es difícil hablar de acá a 5 años, digo, en este cambio que hubo en economía con la llegada de Massa y bueno, la disputa que hay sobre la Secretaría de Energía, ¿crees que en el corto plazo puede haber algún cambio en materia de la política energética, además de la segmentación, por supuesto? Así es. Seguramente haya cambios o no en lo que es el secretario de Energía. El tema es qué rango de acción tiene esta persona para hacer cambios. Es un puesto totalmente supeditado a la macroeconomía, hasta a la política, y también el timing, qué puede hacer de acá a un año hasta las elecciones, sabiendo que es un año electoral, también muy complicado. Entonces, esto es una cuestión que ayer estuve hablando con algunos colegas, ¿no? Y nuestra necesidad argentina de depender siempre de algún caudillo salvador. ¿Y qué lugar ocupan las instituciones en todo este caso? Si hay un cambio en el secretario de Energía, ¿no? Las instituciones deberían dar una especie de continuidad y marco general para que todo avance en una dirección, pero si continuamente está viniendo alguien y cambia, y viene otro y cambia, es muy difícil avanzar en ese sentido, es muy difícil dar una señal positiva a los mercados. Imagínate que esta es una industria, la industria del petróleo y gas, una industria donde empieza, literalmente entierran miles de millones de dólares y tienen tiempos de repago de varios años. Entonces ellos tienen que tener por lo menos estabilidad durante ese periodo de tiempo. Así es. Luciano, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos diste y bueno, seguiremos como siempre en contacto para analizar este tema tan interesante e importante para Argentina como es la energía. Gracias, Darío y Gabriel, un gusto estar acá, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Escuchamos a Luciano Fuchello, Country Manager de NSC Multistage y fundador de Contactos Petroleros.